Hay un tema que me dieron para hoy y es hablar acerca de lo que son las potestades, de los gobiernos espirituales. Gloria a Dios. Y quiero tocar un tema el cual le he puesto como título Recuperando tu autoridad espiritual. Amén. Recuperando tu autoridad espiritual. Gloria a Dios. Y el pasaje que es bien conocido se encuentra en Efesios 6:12. Amén. Libro o carta a los Efesios 6:12. Gloria a Dios. Dice allí la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Amén. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales Amén. Amén. de maldad en las regiones celestes. Amén. Dios. Siéntese por favor, ya oramos, Amén. confiamos en la oración de los santos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a desarrollar este tema con la ayuda del Señor Jesús, Amén. recuperando tu autoridad espiritual. Amén. No sé si usted no lo ha notado, pero el cristiano vive en una lucha y guerra espiritual continua. Amén. Amén. Desde que se levanta hasta que se acuesta, uno siente una guerra espiritual continua contra las fuerzas del mal. Bendito Dios. Y eso lo acabamos de leer en el versículo donde dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas en sí, sino contra estos rangos espirituales. Bendito Dios. Sino que ellos toman cuerpo para poder llevar a cabo sus propósitos. ¿Se acuerdan el caso del endemoniado gadareno que los demonios pidieron salir derecho a aquel hato de cerdos y eran aproximadamente 2000 cerdos? Bendito Dios. Lo que da a entender que en este hombre la legión que el mismo demonio dijo, porque somos muchos, esta legión aproximadamente era de 2000 demonios en una persona. Y al salir pidieron que se les diera cuerpo, pero los animales no aguantaron con esa legión y prefirieron saltar y ahogarse. Así que los demonios viven en una lucha continua por un cuerpo para sus fines y propósitos diabólicos. Entonces, cada uno de estos rangos tiene un territorio. Lo que es el principado tiene un territorio, la potestad otro, los gobernantes de las tinieblas otro, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes también tienen otros niveles de rango. Por eso cuando uno está en una liberación de varios demonios dentro de una persona, por lo general siempre van saliendo los más débiles. Y ellos dicen falta fulano, falta perano, y por último se queda el rango mayor. Y con ese es que la lucha espiritual se hace más fuerte. Amén. Pero a esos también hay otros demonios o otros rangos que los mandan. Sin embargo, no quiero desviarme para hablar tanto acerca de cómo son los demonios, cómo operan y cuál es su rango de dominio, sino que lo que quiero enfocar hoy es que estos rangos del reino de las tinieblas dentro de la demoniología bíblica, ellos ejercen cierta autoridad espiritual. Y es una autoridad
porque le es dada por el mismo Satanás. ¿Sí me entiendes? Amén. Satanás le da autoridad a ellos. Porque Lucas 4:5, San Lucas 4:5, vamos a la Biblia, registra que Satanás tiene autoridad. De hecho, Satanás es poderoso. Lo que no es todopoderoso, pero sí tiene poder. Al punto que hasta el arcángel por allá en cierta oportunidad no se atrevió a proferir palabra de maldición contra él, sino que solamente le dijo: el Señor te reprenda, Amén. por cuestión de su rango. No sé si usted recuerda el caso del libro de Daniel, donde hubo una guerra en el cielo, Amén. Amén. y que cuando el ángel traía la respuesta, la potestad o el principado que gobernaba esa nación se oponía a que la respuesta le llegara a Daniel, y tuvo que intervenir el arcángel en esa guerra para poder que la respuesta le llegara al profeta. Entonces eso muestra ahí la guerra espiritual que se está librando. Igualmente Apocalipsis 12 también dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y registra esa guerra espiritual. Pero Lucas 4:5 dice allí la palabra del Señor al versículo 6: y le dijo el diablo, mire esta palabra, a ti te daré toda esta potestad. ¿Sí ven? Te daré esta potestad. Mire que en Efesios leímos potestades. Y el diablo dice: yo le voy a entregar a usted esta potestad. Y no solo eso, le voy a dar la gloria de ellos. Y note lo que dice el versículo: porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué le entregaron? La potestad. Le entregaron la gloria. Y como Satanás tenía eso, él dijo: y a quien quiera o a quien quiero, la doy. Así que él tiene potestad para este tiempo de la narración de este capítulo de Lucas. Y él dice: yo tengo potestad y tengo la gloria, y a quien quiera se la voy a dar. Entonces los demonios que operan, que actúan de brujería, de hechicería, esos espíritus que a veces se le montan a uno en el pecho y lo cogen del cuello y no lo dejan abrir los ojos, ni lo dejan gritar, ni lo dejan mover. O eso cuando estás dormido y de un momento a otro sentís que algo llegó a tu cuarto y que se paró en X o Y lugar y que te estás mirando y vos sabes que algo hay ahí. Todas esas fuerzas diabólicas de brujería operan bajo una autoridad que Satanás, como dice el versículo, a quien quiera se la doy. La pregunta es: ¿y quién le dio a Satanás ese poder, ese dominio y esa potestad al punto de llegar a convertirse, según Efesios 2:2, mire como dice Efesios 2:2, en el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Bendito Dios. Entonces Satanás dice: yo tengo potestad, y por esa potestad soy el príncipe de la potestad del aire. Pero la pregunta es: ¿quién le entregó a Satanás esa potestad? Amén. ¿Quién le dio a él ese dominio? ¿Quién le dio a él esa autoridad para ejercer y para gobernar bajo el cielo, sobre la creación y aún debajo de la tierra? Obviamente no fue Dios.
el que le dio esa potestad? Fue el hombre el que le entregó eso a Satanás. Por eso el tema es recuperando tu autoridad espiritual. El hombre le entregó a Satanás la potestad y el poder sobre las cosas. Porque Génesis 1:27 dice que Dios le entregó al hombre la potestad de todo. ¿En qué momento la perdió? Para que Satanás se apoderara de ella. Génesis 1:27 al 30, pienso que pudiera especificar y profundizar acerca de cómo funciona cada situación dentro del rasgo de los demonios. Pero ¿qué nos suplimos saber el poder y el alcance del enemigo si no sabemos cómo enfrentarlo ni cómo recuperar? Aquí lo importante es cómo recuperar lo que hemos perdido. No sabe las armas que tiene el enemigo. Dice el versículo 27 que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 28 dice que cuando Dios los creó, entonces los bendijo. Y aparte de bendecirlos, Dios les dice: 1. Fructificad y multiplicaos, llénense de hijos. Empiecen a poblar la tierra. Llenad la tierra. Y mire, y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo dice el versículo 28 en otra versión? Permítame leerlo y usted me escucha acá. Mire lo que dice en otra versión. Dios los bendijo, hasta ahí va bien. Les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y, mire, sométanla. Y aquí viene el punto. Tengan autoridad sobre los peces del mar. En otra palabra dice, tengan potestad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Luego el versículo 30 dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. ¿Y qué? Y fue así. Cuando dice fue así, quiere decir que a partir de ese momento fue así, realmente, sin duda alguna, que el hombre quedó con poder y autoridad sobre toda la creación. En ese momento, Adán tenía toda potestad sobre la tierra. Tenía toda autoridad sobre la creación. No se le escapaba animal, no se le escapaba pez, no se le escapaba nada de lo que había en el cielo, ni en la tierra, ni en las profundidades de las aguas. Tenía una plena potestad entregada por el mismo Dios en persona. ¿En qué momento la perdió? ¿Por qué el diablo entonces dice, porque esta potestad a mí me ha sido dada y a quien quiera se la doy? Al hombre le pasó lo que dice Lucas 11:21. Ahí fue donde cayó en esa situación. San Lucas 11:21 dice allí la palabra del Señor: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ahí es la palabra clave, le vence, y viene otra palabra fuerte, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Reparte lo que quitó. ¿Con quién reparte el diablo lo que quitó?
¿Con quién reparte el diablo su potestad, su autoridad y su dominio? Con los demonios que están bajo él. Le repartió esa autoridad. Tenga usted allí, gobierne este barrio, encárguese usted de esta familia, encárguese usted de este joven, encárguese usted de esta jovencita, que yo le doy autoridad sobre esa persona. Bendito Dios. Y es donde la gente dice, yo quiero salir de acá, pero no puedo, no siento fuerzas. Entonces, el hombre que menciona este versículo somos nosotros. Y mientras tanto, todo lo que Dios nos había dado al principio estaba en paz. Pero cuando vino otro más fuerte, porque recuerde que esto va mucho más allá del presente. El Señor Jesús dice, abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando la parábola del sembrador se menciona, el Señor dice que mientras los hombres dormían vino un enemigo y sembró la cizaña ante el trigo y se fue. Ese sembrar la cizaña entre el trigo y poderse ir es precisamente este mismo punto cuando llega otro más fuerte y vence al que tenía la potestad, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Cuando Dios le entrega al hombre la potestad y la autoridad, viene Satanás, los vence a través del pecado, a través de la desobediencia. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2:2 dice, el espíritu que ahora opera, gobierna y trabaja en los hijos de desobediencia. Es la desobediencia y el pecado lo que nos lleva a perder la autoridad espiritual sobre las cosas que tenemos. Bendito Dios. Cuando llega ese demonio fuerte y el hombre entra en desobediencia como al principio, él lo vence, lo domina y le quita lo que tiene. Le quita las armas, mira esa palabra, en que confiaba. Bendito Dios. ¿Cuáles son las armas del cristiano? Que no se pueden perder en este caso. Uno, Gloria a Dios. los dones del Espíritu Santo. Amén. Esas son las armas del cristiano. Los dones del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10:4, mire lo que dice. Segunda de Corintios 10:4. Dice allí la palabra del Señor. ¿Ya ubicó la lectura? Segunda de Corintios 10:4. Bueno, vamos a leerlo desde el 3. Porque aunque andamos en la carne, porque físicamente andamos en la carne, ¿cierto? Amén. Vivimos una vida terrenal, humana, normal. Pero aunque vivimos esta vida humana, no quiere decir que nosotros militamos o prestamos servicio militar también según la carne. Porque las armas, recuerde que Lucas dice, y le quita las armas en que confiaba. Y acá vuelve y repite, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Ya que nuestra lucha no es contra carne y sangre, por eso nuestras armas tampoco pueden ser carnales, Gloria a Dios. porque las armas carnales es para atacar lo carnal. Pero las armas espirituales que Dios nos ha dado es para atacar cosas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Así que si uno pelea una guerra espiritual y lo ataca en la carne, lo más probable es que usted pierda. Porque a veces queremos enfrentar situaciones en la carne cuando lo que hay que enfrentarlas es espiritualmente. Queremos salirle al diablo con cosas humanas cuando lo que hay que salirle es espiritualmente. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos armas poderosas. Y cuando el enemigo entra a atacar nuestras vidas, lo primero que él busca es, como dice Lucas, quitarnos las armas en que confiábamos. Quitarnos los dones del Espíritu Santo. Quitarnos esos dones para no ejercerlos más, para no ponerlos en las manos de Dios. Luego que el enemigo nos quita las armas de los dones, también nos quiere quitar el poder y la unción del Espíritu Santo, que es otra arma. Porque Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice que el hombre fuerte llega y lo vence. ¿Por qué lo vence? Porque es fuerte. Y al vencernos porque no tenía poder, no tenía fuerzas. Pero un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, cuando le llega un demonio a querer atarlo, a querer amarrarlo, no va a poder. Porque es un cristiano que está lleno de poder. Porque está lleno de autoridad. Porque está lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia en varias partes dice, y Pablo lleno del Espíritu Santo, decía, oh hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad, y la gente quedaba ciega. Porque tenía poder, porque tenía autoridad. Y la otra arma que el enemigo quiere quitarnos es la oración. Mateo 17:21 dice, este género solo sale con ayuno y oración. Cuando el diablo te quita la oración, cuando te quita el ayuno, usted deja de confiar en las armas. Porque dice, le quitó las armas en que confiaba. Y el género que menciona allí más que el demonio es el género de la incredulidad. Esa incredulidad no sale sino con ayuno y oración. Es que entre más se mantenga uno con una persona, más se va a parecer a esa persona. Más va a hablar como esa persona, más va a actuar como esa persona. Y entre más se mantenga uno en ayuno y en oración, más va a parecerse a Dios. Más va a hablar como Él. Amén, amén. Y dice que confiaba en estas armas. Pero acá el Señor dice, este género de la incredulidad no sale sino con ayuno y oración. El que tiene incredulidad ya no confía en la oración. El que tiene incredulidad ya no confía en el poder del Espíritu Santo. El que tiene incredulidad ya no cree en lo que los dones pueden hacer. Y cuando usted deja de confiar en las armas que Dios le dio, el enemigo entra a hacer de las suyas. Ahora, al ver Dios que el hombre había perdido la autoridad, el poder y el dominio que Él le había dado, es donde empieza a cumplirse la figura de David Goliat. El gigante decía, dame un hombre que pelee conmigo. Y nadie era capaz de salirle. Todo mundo le tenía miedo. Y dice en otra parte de la Biblia que Dios buscó un hombre que se pusiese delante de él a favor de la tierra para no destruirla. Y dice, y me sorprendí porque no encontré ninguno. Dios en el cielo pidiendo un hombre para intervenir, diciendo uno solo que diga algo y yo me meto de cabezas a ayudarles. Pero no había nadie. Mientras Dios pedía un hombre a gritos para hacer algo, acá el diablo en la figura de Goliat también estaba pidiendo un hombre. Deme un hombre que venga y pelee y que quite pues esto.
y no había quien le saliera. Bendito Dios. Es ahí donde se cumple lo que dice Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para a través de su muerte vencer al que tenía la potestad o el poder de las tinieblas, esto es, al diablo. Cuando el diablo decía, mande un hombre, uno solo, otro, a ver dónde está, y no había quien, es donde aparece la figura de David. Recuerde que Hebreos dice que Leví diezmó a Melquisedec en Abraham porque estaba en sus entrañas. Si eso aplica a Abraham, en el caso de Leví, también aplica al caso de Jesús en David. Amén. Gloria a Dios. Si Leví diezmó a Melquisedec a través de Abraham su padre, Jesús proféticamente en las entrañas del rey David su padre venció al gigante Goliat. Amén. Gloria a Dios. El diablo decía, deme un hombre, un ser humano, porque la regla es clara. El que perdió tiene que recuperar. Como se perdió humanamente, humanamente tenía que recuperar. Dios no podía intervenir divinamente a meterse en esta pelea. Por eso Dios decía, un hombre, que vaya y recupere esto que se perdió, pero no había quien. Ahí fue donde el verbo se manifestó en carne. Amén. Donde Dios fue manifestado y hecho hombre. Donde dice allá en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y, oiga, a las potestades, Amén. los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Repito eso, despojó a los principados y a las potestades. Y luego dice triunfando sobre ellos. Gloria a Dios. Efesios dice principados, potestades, gobernantes, huestes. Y acá Colosenses dice que Cristo despojó. La pregunta es, ¿despojar qué es? Quitar. Preste para acá. ¿Qué les quitó Cristo a los principados y a las potestades? ¿Y sobre qué fue que Él triunfó? Sobre que recuperó lo que el hombre había perdido. Recuperó lo que el hombre le había entregado. Cuando el diablo decía, dame un hombre, y no había quien, en esa Dios se aparece hecho hombre y le dice, aquí estoy, diablo. Vamos a pelear tú y yo. Y es cuando empieza a aparecer que los demonios dicen, Jesús, nosotros sabemos quién eres. Aleluya. Él es ese hombre que aparece con esa autoridad, con ese ministerio poderoso y empieza a echar demonios, empieza a sanar enfermos, empieza a resucitar muertos, porque venía recuperando lo que el hombre había perdido. Aleluya. Cuando vence a Satanás en la cruz del Calvario y baja hasta el mismo infierno y le quita las llaves, es donde el Señor en San Mateo 28, 18, antes de subir al cielo, el Señor dice, toda potestad me es dada. Amén. Amén. Tengo el poder nuevamente como hombre. Tengo la autoridad en mis manos. Tengo la potestad aquí. Aleluya. Porque dice que los venció y los despojó, les quitó la potestad. Aleluya. Así que Mateo 28, 19, lo que está diciendo, cuando el Señor dice toda potestad me es dada, dentro de la pregunta, ¿quién le dio esa potestad al Señor?
el diablo tuvo que devolvérsela. Amén, amén. Como Dios ganó esa autoridad en el cielo. Por eso otras versiones dicen Dios le dio. Porque obviamente eso entra ahí. Pero en la tierra, porque él dice toda potestad me da en el cielo. Obviamente el diablo no le iba a dar potestad ya, porque no la tiene. Amén. Pero cuando dice me da en el cielo y en la tierra, ahí sí la pregunta es ¿quién se la dio en la tierra? Amén, gloria a Dios. El diablo se la entregó. Amén. Gloria a Dios. Porque él fue el hombre fuerte que vino y lo venció. Amén. Gloria a Dios. Lo venció por nosotros. Y cuando el Señor va a subir al cielo, dice, toda potestad me es dada. Se las voy a devolver. Pero en este caso no se la devolvió al hombre como al principio. Se la entregó fue única y exclusivamente a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Solo a la iglesia. Por eso San Marcos 16, 17 dice, vamos a leer la Biblia. San Marcos 16, 17. Dice allí la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre. O sea, esa potestad y esa autoridad se la entregan a la iglesia a través del nombre. Ya. ¿Por qué a través del nombre? Porque cuando el diablo escucha el nombre de Jesús, recuerda que ese es el nombre del dueño de la potestad y de la autoridad. Cuando el diablo escucha el nombre de Jesús, sabe que ese es el nombre del que lo venció y le quitó el poder. Amén. Por allá le dijo a ciertas personas, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes bajo qué autoridad, bajo qué poder nos van a hablar a nosotros. Y así hay personas que creen ordenarle al diablo, pero el diablo no respeta a personas. El diablo no respeta a brujo, no respeta a nadie. El diablo respeta a un cristiano que llega y pronuncia el nombre con autoridad. Cuando usted se presenta ante un demonio, cuando usted se presenta ante un enfermo, ante cualquier situación, el diablo le va a decir, ¿y usted con qué potestad viene? ¿Con qué autoridad viene a mí? Entonces usted le dice, yo vengo ante usted con el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. Y cuando usted pronuncia ese nombre, los demonios tiemblan, las enfermedades se sanan, los paralíticos se sanan, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso echamos demonios en el nombre de Jesús, predicamos en el nombre de Jesús, nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque cuando se invoca el nombre en las aguas del bautismo, tiene tanto poder, tiene tanta autoridad, incluso hasta para perdonar pecados. Gloria a Dios. Eso dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, en mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. ¿De qué habla eso ahí? De guerra. Ya. Porque si yo en el nombre echo un demonio, estoy en guerra. Ya. Si yo en el nombre hablo en lenguas, estoy en guerra. Si en el nombre tomo serpientes o demonios en mis manos, estoy en guerra. Si bebo cosas mortíferas porque intentaron envenenarme, estoy en guerra. Entonces, lo que dice el versículo, porque esta comisión de Lucas es la misma de Mateo 28 y es la misma de Marcos y de Hechos capítulo 1 versículo 8 y de San Juan 20, es la misma comisión. Lo que está diciendo el Señor es, les devuelvo las armas. Les entrego las armas para que echen demonios.
Le entrego las armas para que sanen enfermos. Le entrego las armas y esas armas están fortalecidas a través del nombre de Jesús. ¿Qué dice Lucas 10:17? San Lucas 10:17 dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo, oiga, Señor, aún los demonios se nos sujetan, se nos someten, reconocen nuestra autoridad en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer, perder poder, perder potestad. Lo veía caer como un rayo. Y mire lo que le dice a la iglesia. He aquí, os doy toda potestad de pisar serpientes y escorpiones. Y les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os podrá dañar. Por eso dice, las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Esa palabra de que la iglesia se está acabando, de que la iglesia se va a acabar, eso no existe en el lenguaje de Dios. La iglesia nunca se va a acabar. Lo que se acaba es el grupo de personas rebeldes, desobedientes, que van en contra de la palabra de Dios. Pero cuando la iglesia hace presencia en un lugar con poder y autoridad, no hay demonio, no hay brujo, no hay nada que pueda impedir la marcha de la iglesia de Jesucristo. Os doy toda potestad. Tenemos poder. Tenemos autoridad. Si usted está enfermo, si usted está perdiendo una lucha espiritual, es porque ignora esto. Si el diablo le atormenta, si no le deja dormir, es porque ignora esto. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos y personas conocedoras del evangelio, por llevar una vida de conformismo, le siguen dando, consciente o inconscientemente, autoridad a Satanás en ciertas áreas de su vida. Hay quienes le dan a Satanás cierta autoridad sobre la economía. Yo oro, yo ayuno, pero mi economía por el suelo. Entregarle la autoridad a Satanás es convertirse en un hijo de desobediencia. Sea un hijo de desobediencia y él toma autoridad. Sea desobediente en la parte económica, dentro de las cosas de Dios, y no tengo necesidad de entrar en detalle. Usted sabe que él estaba hablando. Sea desobediente para que vea cómo el diablo empieza a tomar potestad sobre su economía. Y puede ayunar, puede orar, puede predicar, puede hacer lo que sea. Pero si es infiel en la economía de la iglesia, ahí el diablo va a tener potestad. Va a tener poder sobre su economía. ¿Por qué no levanto bandera? ¿Por qué a todo arrastrado? Si soy un hijo de Dios, si soy bautizado. No le pregunte eso a Dios, pregúnteselo usted mismo. Porque eso dice el libro de Ageo. Ageo dice, sembráis mucho y recogéis poco. Bebéis y no os saciáis. Coméis y no llenáis. Os vestís y no os calentáis. Y dice Ageo, ¿y por qué? ¿Por qué? Dice, porque cada uno corre a su propia casa mientras esta mi casa, hablando del templo, está desierta. Y así hay gente en la iglesia que se preocupa más por su economía y por sus necesidades, y la iglesia que se sostenga como pueda. Y por eso son trabajando y trabajando y no se les ve bendición por ningún lado. Pero por allá la viuda que pensó en las cosas de Dios, porque el profeta dijo, dame a mí primero. Y con ese poquito de aceite, ese puñadito de arena, sobrevivió. Vivió y revivió muchos años. Así que si Dios nos da las bendiciones,
Y a su vida le llega el devorador, porque Malaquías 3 habla de un devorador. Y aunque Malaquías 3:10 es para el pueblo de Israel y no tiene nada que ver con la iglesia, sin embargo el devorador sí puede aplicar a la iglesia y a todo mundo, porque es algo que llega. Entonces, cuando yo le doy autoridad o potestad al diablo sobre mi economía, es porque estoy desobedeciendo en algo. También le puedo dar potestad y autoridad al diablo sobre mi matrimonio, sobre mi hogar, cuando dejamos entrar cosas en el hogar. Dejamos entrar cosas por el WhatsApp, por el Facebook, por la televisión. Y eso afecta al hogar. O le damos potestad sobre el ministerio, sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestro liderazgo, sobre la salud, sobre la familia, sobre nuestra autoridad espiritual. Y yo no sé si en esta mañana pasa eso con alguno de los que estamos acá. La humanidad perdió la autoridad, Cristo la recuperó, se la entregó a la iglesia, pero como iglesia podemos perder potestad en ciertas áreas de nuestra vida. Y tener en este momento una lucha en donde en esta parte yo gobierno, pero en esta otra parte el diablo hace las suyas. Y ahí sí estamos en una situación difícil. Porque déjeme decirle que el demonio en Hechos 19 claramente dice, a Jesús conozco, pero también sé quién es Pablo. Y él sabe quién es usted y sabe quién soy yo. Así el pastor no lo sepa o los hermanos no lo sepan, pero el diablo sí sabe quiénes somos nosotros. Y por saber quiénes somos, sabe dónde tiene potestad y autoridad sobre ciertas áreas de nuestra vida. Por eso el cristiano debe luchar y defender su territorio, su familia, con autoridad y no ceder terreno. ¿Se acuerdan allá en 2 de Samuel 23, 11 y 12, este hombre que luchó por su terreno de lentejas? Vamos a leerlo y termino ahí. 2 de Samuel 23. Quiero terminar ahí. Segunda de Samuel 23, 11. Dice, después de este fue Sama, hijo de Ageo, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había, oiga, un pequeño terreno lleno de lentejas. Esa es su vida. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Quiero entender esa palabra ahí. Porque eso nos enseña que realmente en la vida uno después de Dios a veces no tienes nada, ni a nadie. Incluso uno como pastor a veces la gente que más le sirve es la gente más malagradecida que hay y la que más mal se va hablando de uno. ¿Cierto que sí? Y a veces usted entrega a la gente en cuerpo, alma y espíritu y cuando uno piensa esa misma gente le da la espalda. Eso nos enseña que nosotros estamos solos. Y que las luchas internas que libramos, las libramos solos. A veces ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos sirven para ayudarle a una de esas luchas espirituales. Son cosas que uno batalla solo. Por eso dice que cuando llegaron los filisteos todo el mundo se fue. Todo el mundo salió huyendo. Todo el mundo salió corriendo. Y dice en el 10 que este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Bueno, yo creo que me salté. Es 23:11, ¿cierto? Sí, no, estamos bien. Está hablando de otro hombre anteriormente, pero yo estoy leyendo es el del 11 y el 12. Es el 11 terminando, donde dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. El 12
Dice que él entonces se paró en medio de aquel terreno. Amén. Gloria a Dios. Y lo defendió. Amén. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran Victoria. Amén. victoria. Gloria a Dios. Él se convirtió en un hombre fuerte, en un hombre valiente. Y cuando vinieron muchos enemigos a apoderarse de su terreno, Gloria a Dios. todo el mundo huyó. Pero él se levantó y firme luchó y defendió y no se dio ningún centímetro ni milímetro Amén. Gloria a Dios. de tierra. ¿Y qué pasó? Venció. Tal vez muchos demonios, muchas situaciones están llegando a nuestra vida, tentaciones, preocupaciones. Usted sabe que él está llegando, queriendo apoderarse de un pedazo de su tierra, queriendo apoderarse de su vida. Oh Dios. Pero usted esta mañana, si entendió esta palabra, debe saber Oh mi Dios. que usted y yo tenemos la autoridad del poder del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, aleluya. Tenemos el poder para hacer frente. Señor. No cedas terreno. Amado Padre. No sucumbas ante la tentación, ante la prueba o ante la circunstancia difícil. En esta mañana es tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Amén. En esta mañana es tiempo de recuperar la autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Santo. Si usted siente que ha perdido autoridad en alguna área de su vida, Señor y Dios. en esta mañana usted puede decir, recupero mi vida de oración. Amén. Amén. Dios. Recupero la santidad de mis ojos y mi boca. Gracias. Recupero mis pensamientos cristianos, recupero mi vida, mi corazón, mi integridad como cristiano, como cristiana. Gracias. Señor. Levántate, iglesia. Tú guardas, amado Dios. No cedas terreno. Tú proteges. Levántate y pelea, defiende tu vida espiritual. Iglesia entregada, Señor y Dios. En el nombre de Jesús en esta mañana expulso fuera Ayúdanos, Señor. toda carnalidad de nuestras vidas. Ayúdanos. Toda fornicación, todo adulterio, toda mentira, todo pecado, toda ira, todo enojo, toda amargura, Dios, Señor. toda infidelidad. Aleluya. Recupero mi terreno, No cede ni un centímetro. recupero mi vida espiritual. No ceda ni un centímetro. Estamos recuperando la autoridad espiritual. Iglesia, toda potestad Señor, dale. les doy, dice el Señor. Tú mismo. Oh, Tuyo. recupera tu autoridad. Digámosle, todo es de mi Cristo. Recibido de Cristo lo que alguien tiene. Todo es de mi Cristo. Llénate del Espíritu. Empieza a traer esas armas. Saca esa espada, saca soldones, saca esa vida de oración. Suéltate en esta mañana, suéltate. Oh, shalabababashita, rababashaya. Llénate, 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 llénate del Espíritu Santo. Shalababashaya. Llénate, llénate del poder.
dado fuera.